Es el momento de profundizar un poco más en lo que está sucediendo en España después del gran apagón. Vamos a intentar aumentar el análisis en clave económica de lo que esto supone o puede suponer, porque ahora incluso el cálculo sigue siendo extraordinariamente difícil una vez que se ha restablecido por completo la normalidad eléctrica en España. Para quienes siguen nuestra emisión de Capital Radio por YouTube, vamos a ver juntos lo que está ocurriendo según la información en tiempo real de Red Eléctrica. Hemos visto que desde las 12 de la noche de ayer vimos cómo ya se encontraba precisamente la demanda real con lo que estaba estimando que debería suceder un lunes a esa hora de la noche. Ahí empezó a normalizarse. La curva ya ha ido siendo completamente normal hasta hace unos minutos, donde incluso la demanda real de energía ha superado la capacidad que se preveía por Red Eléctrica para atenderla. Estamos hablando de algo, de una cifra cercana a los 29.000 megavatios. Ahora estamos precisamente pues en un momento un poco más tranquilo, 26.900, muy cerca de las coordenadas previstas por el sistema eléctrico español, donde el ciclo combinado, es decir, gas y carbón, sigue llevando la mayor parte de la batuta de lo que se está ofreciendo, cerca del 30% de la energía. La parte solar fotovoltaica sigue siendo muy fuerte, el 25%, pero no el 70% que llegó a marcar ayer en los momentos punta. Después viene la energía hidráulica, que después de estas extraordinarias lluvias que la primavera nos ha dejado, pues sigue aportando esta parte importante al mix de generación eléctrica del sistema. Y la eólica, bueno, pues también tiene su participación, un 15%. Pero vemos seguramente en que esta alta proporción del ciclo combinado lo que intenta es restablecer cierta seguridad en eso que se ha llamado la inercia o la frecuencia, en las combinaciones de los distintos tipos de energía. Muchas preguntas todavía sin responder sobre el fallo que provocó esa insólita caída del 60% de la demanda que el propio presidente del gobierno en sus comparecencias repetía y que los expertos de Red Eléctrica siguen investigando. Nosotros estamos investigando también el potencial impacto económico que todo esto produce. Así que Laura Blanco desde la Bolsa de Madrid y un servidor vamos a estar atentos, ¿verdad?, a las actualizaciones y a seguir formulando las preguntas de las que debemos obtener respuesta, ¿verdad, Laura? Bueno, es que están a punto de cumplirse 22 horas, Luis Vicente, desde el gran apagón, y lo último que sabemos es que todas las hipótesis están abiertas. Nos planteamos si 22 horas después ya debería cerrarse un poco el foco de atención y de análisis, a sabiendas de que sabes que se está comparando esta situación porque se estudian las cajas negras de Red Eléctrica con el sector aeronáutico, por ejemplo. Recuerda las crisis que ha tenido Boeing y todos los pasos y las largas investigaciones que hay que realizar para llegar a algún tipo de conclusión. Parece ser que estamos en una tesitura similar, pero lo que queremos es identificar y descartar posibles motivos que hayan provocado ese bajón del 60% equivalente en demanda hace, como te digo, ya casi 22 horas y de lo que todavía no tenemos datos. Así que a lo que nos dedicamos, Luis Vicente, es a intentar sacar conclusiones de cuáles están siendo los impactos. En telecomunicaciones y en transporte ha sido evidente por la dependencia que tenemos de la red eléctrica y también la dependencia de la red eléctrica que tiene el transporte en nuestro país, principalmente el ferroviario. Recuerden que hoy el Consejo de Ministros, por si acaso, solo por si hay una emergencia, porque no tenemos problemas de suministro, va a liberar el equivalente a 3 días de reservas estratégicas de petróleo. Porque no olvidemos que cuando ayer no teníamos electricidad, los autobuses, por ejemplo, seguían funcionando con diésel. Y cuando se empezó a restablecer la electricidad, una de las primeras fuentes, junto a la hidráulica, que se pone en marcha en cuestión de 5 minutos, fue el ciclo combinado, que también necesita energías fósiles. Sí. Así que sí, Luis Vicente, sobre todo preguntas 22 horas después acerca de qué ha provocado un día histórico, el gran apagón en España. Pues vamos a conectar con Oxford Economics. Está con nosotros en directo en Capital Radio Ángel Talavera. Ángel, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Pues nos gustaría conocer tus impresiones. ¿Qué reflexiones harías en un momento como este, dada tu especialidad, y cómo monitorizas precisamente sucesos como este en clave económica? Bueno, creo que ya varias gente ha comentado, es muy difícil ponerle cifras al impacto de algo así. Todo el mundo quiere saber el número, cuántos miles de millones vamos a perder, pero yo creo que en fenómenos de este tipo, fenómenos de desastres naturales o cuando empezó la crisis del COVID, el esquema que usamos los economistas siempre es el mismo. Empezamos desde el punto de partida de cuánto es la producción en un día, pongamos, y a partir de ahí empezamos a hacer hipótesis de cuánta producción se ha perdido, ¿no? Digamos, la mitad durante un día entero, la mitad durante parte del día, y a partir de ahí empezamos a llegar a cifras. Entonces, como dato, para poner un par de números, en un día España produce unos 4.500 millones de euros. Por lo tanto, si perdiéramos un día entero, completo de producción, ese sería un poco el coste de esa pérdida durante ese día. Obviamente, la producción no se paró completamente todo un día entero, sí que es menor. Claro. La segunda pregunta que nos hacemos es cuánta parte de esa producción se recuperará, ¿no? Digamos que si tú tienes un bar y cerraste todo el día, pues eso ya lo perdiste. No, la gente no va a venir a tomarse mañana 2 cafés porque no se tomó el de ayer. Pero muchas producciones, por ejemplo, muchas empresas seguramente todavía tienen capacidad para recuperar parte de eso. Por lo tanto, a partir de ahí, desde el impacto inicial más grande, vamos a empezar a rebajar hasta llegar a cifras que seguramente pues todo el mundo acabará poniéndole, pues digamos, a lo mejor en torno a los, no sé, 1.000 millones o algo más así. A nivel de impacto del PIB, esto pues apenas se nota, porque las cantidades son demasiado pequeñas todavía para notarse. A nivel personal, obviamente, siempre habrá impactos más grandes. Claro, Ángel, me gustaría preguntarle, sé que es difícil de valorar por ustedes los economistas que siempre utilizan modelos, pero ¿cuánto tiempo necesitaríamos para intentar conocer el impacto que puede acabar teniendo en la economía? 2 alternativas porque no sabemos los motivos del apagón, ¿no? Uno sería el daño en imagen marca España, sabiendas de que la apuesta por las energías renovables, nos lo dicen muchos informes, es un factor generador de empleo, de oportunidades, de actividad económica y, ojo, de independencia energética respecto al exterior, ¿no? Pero hoy estamos en toda la prensa europea, en la prensa internacional, España en portada, y yo no sé si eso puede acabar retrayendo algo de inversión. Pero luego está la otra lectura, ¿no? Si tuviéramos necesidad de más inversión en nuestra red eléctrica, al final estaríamos hablando de CAPEX, y eso al final de alguna manera se tiene que acabar la inversión traduciendo en crecimiento económico. Usted como economista, ¿cuánto tiempo necesitamos para sosegadamente intentar entender cómo a un lado o a otro puede impactar esto? Pues la respuesta a tu pregunta es que es mucho tiempo, porque las 2 variables que comentas son variables, primero, que tardan tiempo en notarse en algunos datos y en algunos casos es imposible de evaluar. El daño reputacional a España no lo vamos a poder poner un número porque pues, simplemente no hay una variable que podamos mirar directamente. Para mí lo que es clave es, primero, establecer qué es lo que pasó, porque una vez sabemos lo que pasó, podemos empezar primero a entender cuál es el riesgo de que vuelva a pasar otra vez, y de ahí viene mucho también el daño que puede haber a la confianza en el sistema español, o también cuáles son las medidas que tienes que hacer. Si se establece que al final una inversión extra es necesaria para fortalecer la robustez del sistema, como comentas tú, pues eventualmente eso llevará a ciertas inversiones. Si se determina que fue, pues no sé, un tipo de ciberataque o algo, pues tenemos que tomar otro tipo de medidas. Y si fue simplemente una especie de accidente de estos como de una vez en cada 1000 años, pues a lo mejor realmente no tiene que tener impactos permanentes. Pero como comentas, hasta que no sepamos algo más, realmente va a ser muy difícil saber cuál va a ser un poco el impacto a largo plazo de este tipo de medidas. En términos de mala suerte, fijaos qué mala coincidencia, porque justo ayer, lunes, el evento más importante de España era el Invest in Spain Summit, en el que desde el rey Felipe VI, todo el gobierno en pleno, había un encuentro con directivos de 25 multinacionales, invitándoles a invertir precisamente en España, sectores estratégicos que tenían mucho que ver con la tecnología, los centros de datos. Puede que ahora haya que incluir, Ángel, las redes energéticas, ¿no? Sí, claro. Obviamente habrá que hacer un esfuerzo de comunicación, creo, bastante fuerte y potente para explicar qué ha pasado. Tampoco creo que hay que rasgarse las vestiduras tanto. Aquí en Inglaterra hace poco tuvimos un desastre, un caos con el aeropuerto de Heathrow cerrado todo un día por una estación eléctrica que prendió fuego. Sí.
Digo, obviamente la magnitud del desastre es muy distinta, pero también a veces en España pues creo que pensamos pues, siempre cuando pasan estas cosas que es que somos lo peor, pero qué duda cabe que es un colapso histórico y creo que será importante establecer las causas. Yo creo que no tengo tanto preocupación del impacto económico realmente. Parar la actividad unas horas pues, no va a cerrar negocios, pero creo que obviamente la imagen de país pues, queda dañada y es importante que podamos establecer qué pasó y asegurar al mundo de que bueno, esto pues, no va a tener que ocurrir otra vez en un futuro próximo. Pues, bueno, y en un momento en el que, discúlpame Luis Vicente, en el que hablamos tanto de autonomía y de seguridad, ¿no? También por lo que implica, con usted conectamos desde Londres, pero lo que implica a la Unión Europea, bueno, pues parece que en los últimos meses hemos dado un paso al frente, decidido en ganar autonomía, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad, más allá de la industria de la defensa, la energética es muy importante también. Sí, sin duda. Estamos hablando de autonomía estratégica, de todas estas grandes frases de Europa, ¿no? Empieza ya a ocuparse de sus asuntos. Defensa es uno, infraestructuras críticas es otro, energía, agua es otro, ¿no? Obviamente en España también tenemos periódicamente problemas un poco con el agua. Estas son cosas que nadie piensa en ellas mucho hasta que nos pasan estas cosas y de repente te das cuenta de que, pues claro, para nuestro día a día es crítico. Es muy importante que la gente piense de que esto no va a tener que ser a partir de ahora pues algo que pueda ocurrir rápidamente, porque entonces te mueves obviamente a situaciones que son muy distintas al escenario que nos estamos planteando, ¿no? Los suministros básicos se tienen que dar por asegurados y es muy, de nuevo, creo que es muy importante que todo el mundo pueda pasar página y decir, bueno, ocurrió, ¿por qué? Y no tiene por qué volver a ocurrir. Ya, pero hay una lectura también económica, Ángel Talavera, que nos gustaría compartir. Y es que la gente en esa situación de apagón, de repente, se dio cuenta que el dinero digital no servía para sobrevivir. Es decir, quien tenía efectivo en el bolsillo tenía un auténtico tesoro. Y estamos en plena implementación y apuesta política europea por implantar el euro digital. ¿Crees que esto es un obstáculo, va a ser una dificultad real para convencer a la gente de que el euro digital es el futuro? A ver, yo creo que sí, posiblemente a corto plazo haga que la gente de repente, el que no tenía yo, por ejemplo, no uso metálico, creo, no sé, no recuerdo la última vez que usé metálico y cuando de repente lo necesitas te das cuenta que pues, quizá es útil tener algo. Creo que va a corto plazo a hacer que la gente de repente diga yo voy a tener, pues no sé, 100 o 200 euros en casa por si acaso. Como tener una linterna, como tener lo de las radios, ¿no? Me hace mucha gracia de repente que tenemos que tener radios FM como si estuviéramos en los años 40. Pero, a ver, creo que la memoria es corta. También creo que ahora mismo es muy dramático todo, pero cuando pasen 6 meses, yo muchas veces soy de los que piensa que tenemos mucha tentación de pensar siempre que lo que ocurre ahora es siempre lo más dramático del mundo y cuando pasa esto, pues tendremos otra cosa. Y tampoco creo que la gente deje de usar tarjeta ahora, por ejemplo, porque ocurrió esto. Ahora bien, lo del euro digital, bueno, creo que de hecho es un proyecto que creo que va a tardar mucho en implantarse, no por lo que ocurrió ayer, sino en general porque hay cierta resistencia y mucha gente todavía lo ve como algo bastante medio extraño. El uso del metálico pues igual suba un poco, pero tampoco creo que vayamos a tener una vuelta, un cambio estructural ahora en el uso de la manera de pagar por parte de la gente. Bueno, pues Ángel Talavera, ahí en Oxford Economics, en Londres. Se nota que no has vivido el apagón como nosotros, ¿eh? Estás mucho más tranquilo. No, es que tenemos semana soleada y nos pone a todos de muy buen humor aquí. Pues claro, se ve todo distinto, es lo que ocurre. Gracias por acompañarnos, Ángel. Un saludo cordial. Un saludo. Gracias, y buena suerte.